Buenos días, estimados estudiantes de primer año. En la clase de hoy estudiaremos la Baja Edad Media. Bienvenido a este nuevo episodio de Historia Medieval, donde nos adentraremos en una nueva etapa y nuevos temas para abordar. Como hemos estudiado en otras ocasiones, analizaremos las etapas de la Edad Media. Ya en otros videos estudiamos la temprana Edad Media, la plena Edad Media o alta, y ahora nos tocará estudiar la Baja Edad Media. Esto incluye del siglo XII hasta el siglo XV. La Baja Edad Media incluye los siglos anteriormente mencionados. Al principio del siglo XII y XIII son muy positivos para Europa, y aumenta la población, las ciudades se hacen más grandes, y en el campo aumentan las cosechas, pero inevitablemente ese periodo de esplendor o auge se va a ver opacado por una terrible peste. En la clase de hoy estudiaremos principalmente las relaciones sociales de los caballeros medievales y la influencia de las cruzadas en estos primeros siglos de la Baja Edad Media que analizaremos. Bienvenido a esta etapa. Caballeros medievales. Claramente es el gran símbolo de la Edad Media. Si uno se pone a pensar en la Edad Media, se le viene a la cabeza un castillo medieval, un caballero y una doncella. Y eso en parte es responsable por la gran cantidad de literatura y películas que contamos al respecto con estas temáticas. Bueno, nosotros conoceremos ahora un poco la vida y la historia en general de este estamento social. ¿Quiénes son estos caballeros? ¿A qué estamento pertenecen? Claramente, cuando hablamos de caballero, hablamos del grupo de la nobleza. Recuerden que en la clase anterior estudiamos que la sociedad feudal se divide entre nobles, que son los que luchan, cleros, que son los que rezan y estudian, y campesinos, que son los que trabajan. Podemos decir además que en esos grupos de campesinado o personas que trabajan también se incluyen a los siervos de la gleba y a los artesanos. Poco a poco veremos cómo en la Baja Edad Media esta pirámide social se comienza a complejizar. Pero bien, no nos desviemos del tema y nos enfocaremos ahora en estudiar a estos señores. Justamente, caballeros hace referencia al animal que doman y que montan, que es el caballo. Una persona para ser un caballero necesitaba ser sí o sí noble. ¿Y qué significa eso? Necesita tener linaje honorable o honorífico, que ya tenga generaciones de que su familia haya sido un señor. Sin embargo, los caballeros dentro de la propia nobleza es uno de los grupos más bajos dentro de este estamento privilegiado. Sin lugar a duda, los reyes y nobles necesitaban un poderoso ejército para defenderse o conquistar nuevos territorios. Los caballeros fueron esos guerreros, eran los comandantes y los mismos capitanes guía de esas fuerzas armadas de aquel momento. Por lo general, podemos decir que los ejércitos tenían una organización más o menos de este estilo. La hueste, que era el ejército que tenía el rey o el señor feudal más poderoso, se componía de caballeros, que todos ellos eran nobles. Al mismo tiempo, por lo general, tenían estos caballeros otros vasallos menores, al cual le daban equipamiento para hacer la infantería, que serían los soldados armados a pie. Podían ser también arqueros, que son soldados armados a pie también, que justamente tenían arco y flecha, o la artillería, que son armas de asedio
que vienen a ser muy importantes para poder conquistar una fortaleza, ya sea el ariete, el lanzarroca o la catapulta. Sin lugar a duda, estas son grupos sociales muy importantes porque la Edad Media solucionaba prácticamente todo su conflicto a través de la guerra. En muy pocas ocasiones existía el diálogo. Por eso ahora veremos una escena de la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, donde muestra un enfrentamiento entre los escoceses, que son dirigidos por William Wallace. En este caso va a ser el protagonista Mel Gibson quien haga la figura de ese héroe escocés, y de parte de los ingleses van a estar con un uniforme naranja. Veremos las estrategias de combate que se efectúan en la siguiente escena. Las guerras en generales, pero en particular en la Edad Media, fueron muy cruentas y sangrientas. Eso se caracterizaba a dejar los campos de batalla plagados de cuerpos fallecidos. Advertencia: si son sensibles hacia la escena de violencia, por favor omita la siguiente escena. De lo contrario, puede ver cómo era una teatralización sobre una guerra en la Edad Media.
Las imágenes son más que gráficas y sirve a uno, como espectador, poder trasladarse y viajar en el tiempo al significado de una guerra y el miedo o la adrenalina que generaba los distintos guerreros en la Edad Media, entre ellos los caballeros. Muy bien, trasladándonos a la siguiente imagen podemos percibir lo siguiente. Como bien dije, los caballeros pertenecen al grupo de la nobleza. Los caballeros están de una manera u otra aferrados y lidiados al pacto feudo-vasallático. Como podemos ver en esta imagen, el rey es un noble que está en la cima o a la cabeza de esta estructura piramidal de la Edad Media. Le continúan otros señores de mayores rangos a lo de los caballeros. Podrían ser tranquilamente un marqués, un conde u otro cargo honorífico. Podemos ver también en esta escena cuáles son las funciones y obligaciones y cómo cada grupo se relaciona con el otro. Fíjense, si partimos del rey hacia abajo, el rey concede feudos y campesinos. ¿A quiénes? A los señores, que al mismo tiempo son vasallos del rey. Estos señores le conceden al rey fidelidad y ayuda militar, como bien vimos en el capítulo anterior. Del mismo modo, estos señores le conceden a sus vasallos, que van a ser los caballeros, alimento, protección y amparo. Los caballeros le brindan homenaje, ¿se acuerdan el ritual que tenían que hacer? Y servicio militar a los otros señores. Los caballeros son a su vez también señores de quienes, de otros campesinos que van a ser sus vasallos. Los campesinos van a trabajar la tierra y pagar las rentas a sus señores que van a ser los caballeros. De esta manera se relaciona esta pirámide feudal. La caballería gozaba desde un principio de un alto prestigio. ¿Por qué? Por el alto coste que tenían sus armaduras, sus armas y sus caballos. Podemos ver en ambas imágenes, por un lado, quienes les proveía de todas estas herramientas y armas, que va a ser el herrero. Uno de los oficios mejor remunerado en la Edad Media y muy importante. Mientras tanto vemos todas las partes que constituyen una armadura medieval. Por ende, solamente personas que tuviesen una riqueza considerable podían equipararse con estos equipos. ¿Cuál es el estilo de vida de un caballero? Si bien hemos dicho que lo principal para un caballero es la guerra, bueno, él tenía una serie de reglas básicas o código de convivencia en el cual el honor era el centro de los valores de un caballero. El honor, el amor, el respeto y la defensa hacia los débiles. Fue tan importante en la Edad Media y en la posteridad que uno, cuando hace referencia en el presente a un hombre que realmente se comporta con ideales nobles, dice, es un verdadero caballero. Lo mismo sucede con una dama. Bueno, son conceptos que se han trasladado a nuestro presente desde la Edad Media. Por eso, cuando decimos que alguien es noble o un caballero, estamos diciendo que tiene virtudes considerables. Era muy común que el caballero cortejara a la dama y buscara un amor sincero o un amor lleno de poesía. Sin embargo, estos son ideales que muchas veces en la práctica no se llevaban a cabo. Torneos medievales. En más de una ocasión habremos visto alguna película, algún dibujo animado, o habremos tenido algún juguete relacionado con un caballero medieval o una dama cortesana que quiere ser rescatada por un caballero. Esto que lo tenemos en el presente
y que se ha trasladado hacia nosotros desde películas, dibujos o cuentos, empieza a gestarse en la Europa medieval de finales del siglo X y principios del siglo XI. ¿Qué son los torneos medievales? Claramente eran batallas preparadas entre los caballeros. ¿Por qué? Porque en tiempos de paz el caballero debía prepararse y seguir entrenando por si había algún combate o alguna batalla. Entonces estos nobles importantes que no tenían que trabajar tenían el tiempo suficiente para entrenar y organizar distintas hazañas o desafíos para competir entre un caballero de un sitio y otro de otro lugar. Los retos normalmente se planteaban de forma amistosa, pero existía muchas veces rencor entre los combatientes y esto se podía resolver en una justa o un combate a muerte. Comento que por lo general los caballeros iban a competir y a apostar en estos torneos y era un lugar de entretenimiento donde la gente se juntaba y esperaba de manera muy contenta estas aventuras. Es lo que vendría a ser en la actualidad un partido de fútbol, de rugby, de hockey, en un estadio prácticamente. ¿Recuerdan cuando hablamos que el Imperio Romano tenía gladiadores? Bueno, ahora no van a haber gladiadores y a gran diferencia de lo que era la parte romana, los protagonistas de estos encuentros van a ser nobles. Solamente un noble puede participar en un torneo medieval. En un principio, estos torneos podían terminar con la muerte de algunos de sus participantes. Y el Papa, Urbano II, los condenó con el castigo de la excomunión a aquellos nobles que participaran. Pero fue tanto el furor y el éxito que tuvieron esos torneos que con el tiempo debieron los distintos clérigos y reyes aceptar estos torneos. A continuación vamos a ver el tráiler de una de las películas que, si bien históricamente no es muy adecuada porque muchas de los trajes, vestimenta y diálogos no se adecúan al contexto histórico, sí nos sirve a nosotros para tener una guía de cómo eran estos torneos medievales y en qué consistía. Brevemente, para aquellos que no hayan podido ver esta película, les comento de qué trata la sinopsis. Justamente el protagonista, Heath Ledger, es un campesino que servía a un noble. Este noble muere y el protagonista se queda con los papeles que acredita que él es ese noble. En aquella época no habían documentos de identidad. Lo que a uno acreditaba ser una persona era un título nobiliario que decía que fulano de tal era un noble de tal y tal familia. Bueno, la película trata de eso y cómo él, para ganar plata, se mete en los torneos medievales, sin ser un caballero. Sin más preámbulos, les dejo el tráiler y aquellos que estén interesados están invitados a ver esa película. Algún día seré un caballero. Sí, William. Con fe un hombre puede hacer lo que sea. Podemos hacerlo en un mes. Estaremos a punto de alcanzar la gloria y la riqueza que nunca hemos soñado. Si no sabes ni gustar. Creo que está empeorando. Está empeorando. No pasaré el resto de mi vida siendo un don nadie. Tienes que ser de linaje noble para competir. Pues mentiremos. Tengo el placer de presentarles a un caballero engendrado por caballeros. William Thatcher no dictó las normas. Él había nacido Toda la vida he esperado este momento. para saltárselas. Bien, gracias. Estaré aquí toda la semana. Ha sido diferente. ¿Y vos sois? Ulrich von Liechtenstein, de Gelderland.
Ser Ulrich von Liechtenstein dejaría que ganara mi corazón. Eres mi caballero preferido. Ha ganado 4 torneos seguidos. A caballo ese hombre es invencible. Si los nobles averiguan quién eres, se va a armar la gorda. Reza para que no sea así. Ulrich von Liechtenstein no es lo que aparenta ser. Van a detenerte una decena de guardias reales. Te quiero. Huye y huiré contigo. ¡No pienso huir! Soy un caballero. He venido a competir. Vamos a bailar. Tu nombre no me importa, con tal de que pueda ser mío. ¿Qué importancia tuvieron los torneos para la Europa de la Edad Media? Sin lugar a duda, estos torneos eran el gran espectáculo de la Edad Media, siendo una exhibición de valor y constituyendo todo un hecho sociopolítico. Si bien no llegaban por lo general a matar a su contrincante, sí terminaban lisiados muchas veces y heridos prácticamente en todos los torneos. Son muy variadas las formas de combate que se ponían en la práctica. No solo era derrotar a un caballero a caballo. Por otro lado, no son solo una contienda armada, ya que para ese momento, si uno era un caballero distinguido en distintos combates, le servía como trampolín para alcanzar poder, éxito, fama y por lo general conquistar alguna dama noble. Recuerden que el casamiento en aquella época medieval era muy importante para hacer alianzas políticas. Por ende, un noble muy valiente, audaz y un excelente guerrero era un partido para aquel momento, un partido para una importante mujer noble, muy importante. El objetivo de las justas no era la aniquilación del adversario, sino más bien hacerlo prisionero e inclusive en algunos momentos humillarlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones los torneos medievales apostaban tantas cosas que inclusive se apostaba el rescate de un caballero. ¿En qué sentido? Si ese caballero perdía, sus vasallos, los vasallos del caballero que había perdido, debían pagar para recuperar a su señor o a su amo. Motivo por el cual los verdaderos promotores de los torneos son los señores feudales, al ser una destacada fuente de ingreso. Además, el señor feudal que organiza un torneo medieval traía mucha gente, eran como torneos de lo que diríamos en la actualidad, torneos de fútbol por los cuales mucha gente viajaba para ver estas justas. Y también llegaban mercaderes, que serían grandes comerciantes, y movían la economía de esa manera. Entonces era mucho más que una lucha, sino más bien un verdadero espectáculo que traía recursos de varios sitios de Europa. Ahora pasaremos a explicar otro tema. En este caso veremos las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas medievales? Otro de los grandes símbolos de la Edad Media. ¿Qué es una cruzada? Una cruzada es una expedición que está supervisada por el Papa y que busca conformar un ejército para ir a liberar los santos lugares que están en manos de los musulmanes. Sí, como escucharon, el Papa organiza la primer cruzada para liberar y luchar contra los musulmanes. ¿Quiénes eran estos musulmanes? ¿Se acuerdan? La guerra de las cruzadas claramente tiene un tinte político-militar expansivo. Para entender por qué se da, es conveniente conocer cuáles son los límites territoriales del Islam y cómo poco a poco se fue expandiendo
desde la llegada de Mahoma. Recordemos que Mahoma inicia esta religión a comienzos del siglo VII y las cruzadas se inician a finales del siglo XI. Quiere decir que han pasado prácticamente 400 años. En este mapa podemos ver las distintas etapas y expansión del Islam hacia comienzo del siglo VIII, para que ustedes tengan presente cuál es el problema que tiene Europa. Europa está rodeado por fuerzas islámicas. ¿Y cuáles son los sagrados lugares o los santos sepulcros que quieren recuperar? Claramente el territorio de Jerusalén, que lo vamos a ver señalado con rojo. A principio del siglo XI, los turcos selyúcidas de la religión islámica avanzaron de Turquestán y luego de vencer a los bizantinos dominaron el Asia Menor. En el año 1076 entraron en Jerusalén, donde cometieron contra los cristianos toda clase de violencia y crueldades. Al poco tiempo ocuparon Palestina y Siria para establecer su capital en Nicea, cerca de Constantinopla. Ante la amenaza que representaban las hordas invasoras, el emperador bizantino, Alejo Comenón, se dirigió al Papa Urbano II y le solicitó justamente que lo ayudara frente al conflicto que estaba padeciendo la capital bizantina. ¿Se acuerdan la que era la capital bizantina? Era la capital del Imperio Romano de Oriente. En este caso estaba rodeado totalmente por musulmanes. A partir de ese momento el Papa Urbano II piensa que la mejor manera de detener el avance islámico es crear un mega ejército compuesto con tropas de todos los reinos cristianos de Europa. Y así se inicia la Primera Cruzada. ¿Cuándo se da la Primera Cruzada? Casi 20 años después de que se toma Jerusalén. En el año 1076 se toma Jerusalén y en el año 1095 el Papa inicia la Primera Cruzada. Causas. Tenemos de orden religioso y de orden social y económico. Desde que el Imperio Romano cae, las relaciones entre Oriente y Occidente no habían sido muy cordiales. El cristianismo se había dividido en dos ramas, entre los cristianos, que son católicos, apostólicos, romanos, que son los que practicamos la religión nuestra, y los cristianos ortodoxos. La diferencia principalmente es que los cristianos ortodoxos no reconocen al Papa y tienen como máxima autoridad los patriarcas. Por otro lado, tampoco los cristianos ortodoxos reconocen los íconos o símbolos que se representan a través de las imágenes. Bueno, estas pequeñas diferencias que tienen internamente habían hecho que se dividiesen de manera muy tajante la misma religión. Bueno, ante este problema exterior que viene un nuevo pueblo con una nueva cultura y puede llegar a destruir el cristianismo, es que ambas autoridades se centran en ayudarse mutuamente y fortalecer la unidad cristiana frente a los musulmanes. Por otro lado, los caballeros vieron una oportunidad para satisfacer sus impulsos guerreros y el ansia de aventura, mientras los siervos y vasallos vislumbraron el modo de liberarse del poder señorial. Por su parte, los comerciantes también buscaron nuevos mercados en aquellas tierras. Esto significa básicamente que en un contexto donde la guerra es un estilo de vida y una manera de conseguir nuevas tierras, mercados e inclusive algunos siervos su propia libertad, vieron en esta guerra una posibilidad de ascenso social o de liberarse del yugo señorial. ¿Qué significa esto?
que inclusive algunos siervos querían ir a la guerra para dejar de ser siervo y comenzar a ser hombres libres. Bueno, sea el motivo que sea, mucha gente se anotó a esta primer cruzada. De esta manera, en el año 1095 se da la primer cruzada. Urbano II viaja a la ciudad francesa de Clermont para presidir un concilio. Recuerden que un concilio es una reunión que está el Papa con su alto clero, con cardenales, obispos, arzobispos y algunos nobles. En ella dio un discurso convocando a la primera cruzada y prometiendo que toda persona que muera en la cruzada tenía garantizado la salvación eterna. De esta manera, rápidamente pudo traerse a sí mismo un ejército poderoso para iniciar esta cruzada. Vale aclarar, antes de iniciar esta lectura del mapa, considerarle a ustedes que son 8 las cruzadas que se efectuaron entre el año 1095 y el año 1270. Prácticamente podemos decir que durante 200 años estuvo Occidente con Oriente en guerra por conquistar los santos sepulcros. Aquí vemos una imagen donde representan los viajes recorridos desde Europa para conquistar Jerusalén. Jerusalén lo vamos a encontrar en este círculo, ¿sí? Ese territorio estaba muy fuerte influido por el Islam, y los peregrinos, aquellas personas que quieren ir a visitar esos lugares, corrían graves peligros. Por ende es que los cruzados quieren garantizar que todo cristiano que desee conocer los santos sepulcros, que es donde muere Cristo, y el sitio donde se da todo este Nuevo Testamento, estén bajo predominio cristiano. Sin embargo, va a llevar a crueles guerras entre cristianos y musulmanes. Desde el siglo XI y XII aparecen las primeras órdenes militares y de caballeros. Estas buscan custodiar los caminos y los lugares sagrados como Roma, Santiago de Compostela, y otras buscan ayudar el Medio Oriente a través de verdaderos monjes soldados, como fueron la Orden del Temple o la Orden de los Templarios. Por eso podemos decir que como consecuencia de las cruzadas, particularmente de las primeras, se crearon estas órdenes religiosas militares, que se fundan bajo las bases de las hermandades monásticas y con la aprobación de la Iglesia. La más antigua fue la llamada Caballeros de San Juan o los Hospitalarios, que en principio se llamaban los Hospitalarios porque cuidaban enfermos, pero más tarde empezaron a empuñar armas para defenderse contra los musulmanes. Otras órdenes importantes fueron la de los Templarios y los Teutones. Estos son monjes soldados que renuncian al mundo, haciendo voto de castidad, obediencia y pobreza, y en su carácter de caballeros se comprometían a defender a los peregrinos, proteger a los débiles, enfermos y sobre todo los cristianos. Sobre estas órdenes de caballeros hay mucha literatura y películas también, como son los Templarios, por ejemplo. ¿Cuáles son estos sagrados lugares? Recién los nombramos, pero acá los volvemos a mostrar. Tenemos Roma, Santiago de Compostela, ubicada en España, y Jerusalén. Estos son los sitios donde van los peregrinos y visitan. El objetivo principal de esta empresa era recuperar los santos sepulcros. ¿Y por qué finalizaron entonces las cruzadas? Justamente porque esta empresa fracasó. La pregunta: ¿por qué fracasó?
llevaba mucho tiempo Europa combatiendo a un enemigo que de por sí le quedaba muy lejos. Los reyes comenzaron a cansarse de mandar expediciones tras expedición y habían avances y retrocesos permanentes. Algunas cruzadas eran victoriosos los cristianos, en otras los musulmanes y así sucesivamente. Lo que generó un desgaste muy grande y cada vez a partir e iniciado el siglo XII comienza a ser más difícil convocarla. Y en el siglo XIII ya era un tema que los papas y los emperadores cristianos entraban en permanente lucha por ir a las cruzadas. Por ende llegó un momento donde los emperadores y los reyes no quisieron ir más a Jerusalén y seguir luchando, perdiendo plata, recursos y gente en esta campaña. Por eso es que fracasan las cruzadas, porque era una guerra permanente y que nunca acababa. Consecuencias. Tenemos consecuencias en general de las cruzadas. Como dijimos, fueron 8, no nos vamos a adentrar a conocer una por una, sino más bien que me interesa que ustedes sepan por qué se dan y qué características tienen en general estas cruzadas. ¿Qué cambios produjeron? Bueno, una de las principales consecuencias políticas, por así decirlo, fue el fortalecimiento de las monarquías europeas, en detrimento de los ricos señores feudales. ¿Qué quiere decir en detrimento? Se fortalecieron las monarquías y se debilitaron poco a poco estos señores feudales. Esto ya va a empezar a ser una de las características de la Baja Edad Media, porque en la Alta Edad Media los señores eran muy fuertes y los reyes por lo general eran más débiles. ¿Por qué decimos que los señores feudales se debilitaron? ¿Por qué? Porque muchos de ellos perdieron gran parte de sus tierras y riquezas durante las cruzadas o murieron. También se abrieron, que esto ya es una consecuencia económica, se abrieron vías de expansión y comercio. Se trajeron nuevos productos que no se conocían hasta ese momento. Se trajo también muchos libros escritos en griego que los árabes poseían. Y 2 ciudades empezaron a resurgir de estas cruzadas. Fue Génova y Pisa, que se convirtieron en importantes centros comerciales. Como cierre general de la clase podemos ver los distintos temas que abordamos en el día de hoy. Por un lado, la Baja Edad Media, y comenzamos a ver el auge de los caballeros, su rol e importancia en la guerra y en la conformación del ejército, los torneos medievales que se hacían en épocas de paz, y por el otro lado estudiamos las cruzadas, que fueron llevadas a cabo por alrededor de 2 siglos y consistió en una guerra entre cristianos y musulmanes por Tierra Santa. En fin, esto ha sido la clase de hoy. Próximamente estudiaremos ya el final de la Edad Media, que entrará en la siguiente clase. ¿Qué temas? El resurgimiento económico, un tema muy importante, las ciudades medievales y la burguesía, la crisis del feudalismo, la peste negra y la cultura medieval. Muy bien, espero que hayan disfrutado esta clase. Cualquier duda o consulta estoy a su disposición. Muchas gracias y hasta luego.